Hola, muy buenas. Semana donde los principales índices americanos han marcado nuevos máximos de la historia. Soy Daniel Pernas de DPS Trading y hoy veremos una señal alcista muy potente. De hecho, en el pasado tuvo un 100% de acierto. También veremos otras estadísticas muy interesantes, haremos un repaso total del mercado y no te pierdas, por supuesto, el apartado de acciones. Venga, ahora sí, porque me gusta ir al grano, vamos a empezar con esta primera diapositiva. Vamos con esta señal con el 100% de acierto, una señal que tiene como base aumentos en el VIX, mientras el SP500 está cerca de máximos de la historia. En concreto, cuando el VIX se sitúa por encima de 28, mientras el SP500 está a una distancia inferior al 3% de máximos de la historia, aquí tenemos las rentabilidades de las señales anteriores. Vamos a ampliar el zoom para verlas mejor. Fíjate que a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses y un año vista, en todas las señales tenemos rentabilidades positivas. A 2 meses una rentabilidad media del 5,18%, a 3 meses del 8,43%, a 6 meses del 12,88% o, por ejemplo, a un año vista una rentabilidad media del 20,84%. Fíjate que en todas las señales tenemos rentabilidades de 2 dígitos. Ahora, esta no es la única estadística con 100% de fiabilidad, vamos a ver más. Aquí en concreto también estamos tomando como referencia el VIX, índice de volatilidad, y lo que vamos a ver es qué sucede en el SP500 después de que el VIX caiga por lo menos un 35% desde los máximos del día anterior. La muestra no es demasiado amplia, pero aquí tenemos lo que pasó en las 6 veces anteriores que se activó esta señal. Fíjate que a 6 meses vista, en el 100% de los casos tenemos rentabilidades positivas, con una media de rentabilidad del 11%. Y a un año vista igual. Es cierto que faltan todavía datos de estas dos últimas señales, pero teniendo en cuenta que se activaron el 23 de diciembre del año pasado y el 9 de abril de este año, es prácticamente seguro que acaben en positivo. Bien, otra estadística muy potente, también referenciada al VIX, índice de volatilidad, sería la siguiente, donde aquí lo que vemos es un drawdown intradiario, es decir, una caída desde máximos del VIX superior al 25% y es unido a que el VIX cierre por debajo de apertura. Bien, pues aquí tenemos las señales anteriores. Fíjate, a 12 meses vista, en el 100% de los casos tenemos rentabilidades positivas, con una media de rentabilidad del 15,19%. Otra señal referente al VIX, aquí tenemos una muestra más amplia, una muestra de 92. Si te fijas, todo está referenciado un poquito a lo mismo, fuertes subidas del VIX y a partir de ahí caídas también fuertes. Pues nada, aquí a 12 meses vista, en el 82,5% de los casos tenemos rentabilidades positivas con una media de rentabilidad del 12,97%. Bien, ya no vamos a ver hoy más estadísticas del VIX porque todas apuntan a lo mismo. Como digo siempre, estadísticas no son certezas, pero aquí estamos viendo que la probabilidad estaría a favor de los alcistas. Ya hemos visto en vídeos anteriores otras estadísticas también interesantes. Esta en concreto no me acuerdo si la comenté o no, pero bueno, vamos a recordarla rápidamente y que sirva un poquito de ejemplo de otras estadísticas. Tenéis los últimos resúmenes. Será por estadísticas en este canal. En este caso sería la fuente ChartKitmat y aquí lo que vemos es qué sucede en el SP500 cuando el tercer trimestre del año tiene subidas superiores al 7,8%. Aquí lo que vemos son rentabilidades para el último trimestre del año y fíjate que de media la rentabilidad se situaría en un 7,7% en las señales anteriores. La mayor rentabilidad para el último trimestre del año viene en 1982 con un 16,8% y la peor en 1984 con apenas un 0,7% en el último trimestre. En todo caso, rentabilidades positivas en todas las muestras y es una estadística más que se suma, repito, a las anteriores. Otra estadística interesante, bueno, en este caso referente a noviembre. Aquí tenemos marcadas las rentabilidades en el mes de noviembre, por un lado, teniendo en cuenta datos desde 1950 con este color amarillo, teniendo en cuenta los últimos 20 años con el color azul, los últimos 10 años con el color verde y teniendo en cuenta que es un año postelectoral con este color azul oscuro. Fíjate que si tenemos en cuenta datos de los últimos 10 años, la rentabilidad media de noviembre se situaría en alrededor de un 5%, rentabilidad bastante potente. Si ampliamos la muestra de datos a los últimos 20 años, la rentabilidad también sería positiva, aunque eso sí no tan potente, sería aproximadamente de un 2,5%. Después ya tendríamos rentabilidades bastante similares teniendo en cuenta que es un año postelectoral o tomando la muestra de datos desde 1950. Ahora en la siguiente diapositiva estaría referenciada al Nasdaq, ya que lo que está teniendo en cuenta es que lleva ya más de 118 días cotizando por encima de la media de 50 sesiones. Si nos vamos a ver la rentabilidad a 12 meses vista, en todas ellas tendríamos rentabilidades positivas, además rentabilidades de doble dígito y con una media de rentabilidad del 20,31%. Ahora, si tenemos en cuenta el drawdown, fíjate que el drawdown máximo
A 12 meses vista de las señales anteriores sería de un menos 14,39% y el drawdown medio máximo sería de apenas un 7,89%. Estadística bastante interesante, es verdad que la muestra no es demasiado amplia, pero se suma a las anteriores positivas. Ahora, en cuanto a sentimiento de mercado, aquí tenemos la encuesta AAI, encuesta que se publica los miércoles y encuesta donde esta semana hemos tenido un pequeño repunte de los alcistas. En todo caso, estamos en niveles similares a la media y en el porcentaje de bajistas, a pesar de haber una pequeña caída esta semana, se sitúa en un 42,7%, un porcentaje bastante por encima de la media, que sería de un 31%. Ten en cuenta que aquí no se tiene en cuenta ni la sesión del jueves ni la del viernes. Bien, una vez que hemos puesto un poquito de contexto a todo esto, nos vamos ya a lo realmente más importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer, vamos al lío. Bien, como siempre vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que este viernes ha marcado nuevos máximos de la historia, por tanto nueva señal de fortaleza para el Nasdaq. Además nos ha dejado ya un mínimo relevante importante de corto plazo en esta zona de los 2407. Ya en vídeos anteriores decíamos que era un mínimo importante de corto plazo y bueno, fue capaz de respetarlo y de hecho justo desde aquí, desde estos mínimos, entraron compras y desde ahí viene la recuperación. Ahora, aquí hasta podríamos marcar esto como un posible canal lateral o rectángulo rotor alza, un canal que si medimos y proyectamos nos daría un objetivo alcista hacia niveles de 26.120. Por el camino tendría zona de resistencia en los máximos de esta semana, zona de 24.418 y después zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Quitando esto, tendría el camino bastante despejado para ir a cumplir este objetivo alcista. Zona de soporte, el hueco del viernes, los comentados 24.207, ya más alejado la media de 200 diaria y niveles Fibonacci de esta última subida, una subida que ya hay que ampliar. A todo esto, y casi se me olvida porque lo comento en todos los vídeos, aquí hay que recordar que todavía hay pendiente un gran objetivo por segundo impulso, objetivo hacia zona de 28.000. Nos vamos al SP500 que también ha marcado nuevos máximos de la historia este viernes. Aquí si recuerdas marcábamos zona de soporte en el entorno de los 6.550, el precio fue a buscar esta zona y justo desde ahí viene este último rebote. Por tanto, soporte importante ya de corto plazo los 6.550, después tendría soporte en la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. Hay que recordar que también aquí tenemos objetivo pendiente todavía, objetivo de medio y largo plazo por segundo impulso hacia niveles de 7.460 puntos. Por el camino podría encontrar resistencia en esta directriz que une máximos, pero más allá de ello tiene el camino despejado porque, repito, está en subida libre. Respecto al Dow Jones, aquí te tengo que dar la enhorabuena, se ha seguido el escenario propuesto por DPS Trading, un escenario que marcamos un gran objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250, llevamos meses comentando este objetivo y por fin se ha cumplido. Como digo siempre, desde aquí se dan ideas, pero al final el mérito o desmérito es de cada inversor. Cada inversor tiene que tener su método y si quieres yo te ayudo a construir el tuyo. Recuerda que tienes el curso de DPS Trading a tu disposición, un curso muy práctico que empieza desde cero y donde una vez te haces alumno tienes acceso de por vida y derecho a futuras actualizaciones. Te voy a dejar toda la información del curso en comentarios. Ya volviendo al gráfico del Dow Jones, está en subida libre, no tiene resistencias y tiene primera zona de soporte de corto plazo en este entorno de los 45.450. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, continúa con el gran objetivo todavía pendiente por este rectángulo rotor alza, objetivo de medio largo plazo hacia niveles de 3.260, prácticamente en subida libre y con primera zona de soporte en los 2.372. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, aquí hay todavía objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 1.572 y por el camino tendría zona de resistencia máximos de la historia en zona de 1.559. Para corto plazo soporte en niveles de 1.392. Respecto al DAX, índice alemán, bueno, el DAX aquí tenemos el gráfico muy lateral en las últimas semanas, con zona de soporte en la media y zona de soporte en los 23.284. Como zona de resistencia tendríamos los máximos de la historia en niveles de 24.771. Eurostoxx, bueno, Eurostoxx prácticamente en subida libre, no tiene resistencias, además recientemente ha superado máximos de la historia, por tanto tiene el camino bastante despejado para tener más subidas. Tendría primera zona de soporte estos mínimos, precaución si pierde los 5.487 porque estaría activando una pequeña divergencia bajista, después soporte en la zona de la media y los 5.154. IBEX, índice español. Bueno, el IBEX que continúa bastante fuerte, vamos a seguir ampliando este posible primer impulso. Aquí decíamos que había que vigilar una posible estructura de rectángulo, un rectángulo que rompió por arriba y por tanto si proyectamos el rectángulo y marcamos objetivo nos daría un objetivo mínimo hacia niveles de 19.985. Primera zona
zona de soporte en el entorno de los 15.710, después soporte en los mínimos del rectángulo en los 15.409 y ya de más relevancia para medio plazo la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. CAC, índice francés. Bueno, el CAC está jugando con romper máximos de la historia, está jugando con romper esta zona de resistencia clave de medio largo plazo. De hecho, intradía ya habría superado este nivel y esto es importante porque si definitivamente es capaz de dejar atrás esta zona de resistencia, aquí hay que recordar que tiene todavía dos grandes objetivos pendientes. Los llevamos comentando ya bastantes meses. Objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.270 y objetivo por un gran rectángulo roto al alza hacia niveles de 9.760 puntos. El índice francés es un índice que quedó rezagado y si es capaz de definitivamente superar esta resistencia tendría el camino despejado para tener fuertes subidas. Bien, nos vamos ya al Nikkei, índice japonés, que continúa bastante fuerte. Ya ha llovido desde que marcamos esta zona importante de soporte. Fíjate que desde aquí lleva una revalorización de más de un 60%, poca broma. Vamos a verlo en gráfico semanal. Aquí incluso se ve más clara la zona de soporte. Bueno, desde ahí nos dejó una vela con sombra inferior y a partir de ahí subidas importantes. De momento sin dar señales de debilidad, eso sí, ya alejado de soportes. El primero de cortísimo plazo sería este pequeño hueco alcista y como zona de resistencia la única sería máximos de la historia en los 49.945 puntos. En cuanto al Hansen, continúa con el gran objetivo todavía pendiente por este rectángulo roto al alza, objetivo hacia niveles de 30.200. Poquito a poco se va acercando a él, tendría primera zona de soporte los mínimos de esta semana, después soporte en la zona de la media y nivel Fibonacci de esta última subida. En cuanto al VIX, índice de volatilidad, bueno, aquí ya habíamos comentado la vela del pasado viernes, una vela bastante impulsiva que nos dejaba zona de resistencia en los 28.40, una vela de más a menos y una vela que estadísticamente nos dejaba estadísticas muy favorables para el S&P 500, ya vimos en la primera parte del resumen. A partir de ahí, esta semana la volatilidad ha venido a menos y aquí hay que recordar que cuando la volatilidad es baja, esto favorece la continuidad del rebote. Ahora, niveles a vigilar. Primera zona de resistencia podríamos marcar este entorno de los 21.10, después ya muy alejados los 28.40 y niveles Fibonacci de esta última caída. Zona de soporte los 15.06, 14.47 o 14.08. Bien, vamos a iniciar el apartado de acciones por una compañía bastante interesante, Hilton, ticker HLT, una compañía que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y con soporte importante de largo plazo en los 195,81, es decir, en esta zona en color amarillo. Antes de llegar a esta zona también tendríamos soporte en la media de 200 semanal y ya más a corto plazo tendríamos soporte en este entorno. Vamos a marcarlo, pero casi lo vamos a ver mejor en gráfico diario. Aquí se puede apreciar más claramente lo que está haciendo Hilton. Está desarrollando un canal lateral con soporte importante de corto plazo en los 255 y resistencia importante en máximos de la historia, en zona de 279,81. Si supera la zona de resistencia, si marca nuevos máximos de la historia, entraría en subida libre y todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. De hecho, como objetivo mínimo tendríamos la altura del rectángulo, hacia niveles de 303. Ahora, precaución si pierde los 255 porque el objetivo habría que proyectarlo en sentido contrario. Si perdemos esta zona de 255 y volvemos al gráfico semanal, aquí si perdemos esta zona corremos el riesgo de que quizás pudieran venir caídas de corto plazo. En este escenario, si se aceleran las caídas y va a buscar esta zona de los 195, 196, esta es una zona muy importante de soporte de largo plazo. Y en este escenario esto ya habría que tomarlo como un gran lateral. Por tanto, dos posibles escenarios para Hilton, de fortaleza si marca nuevos máximos de la historia y de precaución si pierde los 255. Nos vamos a otra compañía interesante, Salesforce, y aquí vamos a hacerlo primero en gráfico semanal para ver dos grandes objetivos que tiene todavía pendientes. Objetivo por segundo impulso hacia niveles de $424 y objetivo por este gran rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 498. Esto para medio y largo plazo. Si nos vamos más a corto plazo, si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que ha venido corrigiendo tras la activación de un doble techo y aquí vemos que la media de 200 está en fase descendente. Por tanto, a corto plazo hay que tener precaución. ¿Cuándo dará un síntoma de mejoría también a corto plazo? Si la media de 200 se gira al alza y si supera niveles de 295,06. De hecho, si desde aquí viene un rebote y supera los 295,06, estaría activando una estructura de doble suelo. Una estructura de doble suelo que nos llevaría a testear la zona de máximos de la historia. Bueno, el objetivo sería un pelín por debajo. Objetivo hacia zona de 360. En todo caso, nivel clave a vigilar para corto plazo los 295,06, resistencia
intermedia la media de 200 y soporte clave, al menos en el corto plazo, los $226. Bien, nos vamos a la siguiente. Zoom, una compañía que técnicamente tiene un gran objetivo alcista activado por este triángulo simétrico roto al alza, objetivo hacia niveles de $110. Ahora vamos a continuar con los niveles. Si te está gustando este vídeo y quieres aprender a invertir desde cero, recuerda que tienes el curso de DPS Trading. Ahí vemos todas las posibles estructuras, vemos niveles Fibonacci, vemos estrategias, vemos escenarios, vemos dónde colocar el stop loss, dónde salirte de la posición. En definitiva, es un curso muy práctico que empieza desde cero. Si estás interesado en formarte, aprovecha que está acabando el año. No sé cuándo lo voy a subir el precio. Ahora mismo está con descuento y está bastante interesante. Y qué mejor momento que ahora para aprender a invertir y así estar preparado de cara al año que viene. Te voy a dejar toda la información del curso en comentarios. Bueno, pues este es el gráfico diario de Zoom con ese gran objetivo todavía pendiente y en el corto plazo activando una estructura de canal descendente roto al alza. Se ha apoyado muy bien en la zona de la media de 200, la media sería la primera zona de soporte junto a los 77,76, soporte en el cierre de este hueco alcista y en niveles de 69,15. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos ver cómo la media de 200 semanal ya se está aplanando. Sería importante para ver más subidas que consiga girarse al alza y empiece a actuar de soporte. Como resistencias tendríamos los 87,67 y los 92,80. Nos vamos a la siguiente, 3M. Una compañía que venía muy tocada. Aquí nadie quería invertir aquí en mínimos en 3M, pero fíjate lo que te hace aquí en mínimos. Una estructura de hombro-cabeza, hombro invertido, estructura que comentamos en el canal y además con un gran hueco alcista. Para los que dicen que el análisis técnico no sirve de nada, aquí tenemos otra muestra. ¿Qué ha hecho 3M desde ahí? Bueno, pues ha tenido una subida espectacular. Y aquí te voy a dar un tip muy importante. Cuando un gráfico activa una estructura alcista y los focos no están en ese gráfico, es decir, no se trata de una compañía donde todos quieran estar dentro, ahí todavía se pone más interesante. Bueno, pues desde que te formó la estructura y te dejó este hueco, fíjate, prácticamente casi se dobló. Ahora, entrar a estos niveles, bueno, a mí me gustaría entrar más abajo. Dicho esto, de momento no está dando señales de debilidad. Aquí tenemos gráfico semanal. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que tendría primera zona de soporte la media, los 148,46 o los 143,59. Otra lección para los que dicen que todos los huecos se cubren. Fíjate, aquí te dejo un hueco que todavía está por rellenar y aquí te dejo otro hueco alcista que también está por rellenar. Muy importante saber aplicar el análisis técnico porque si no, si intentas aplicar análisis técnico sin conocerlo a profundidad, vas a fallar. Ojo que no podemos acertar el 100% de las veces, pero hay cosas básicas. Si ya el mercado es complicado, no se lo pongas más fácil al mercado. Bueno, después de esta moraleja, espero que no me esté liando mucho, pero creo que es necesario de vez en cuando hacer este tipo de comentarios. Nos vamos ya a la siguiente compañía, United Health. United Health, que en este caso nos dejó un hueco bajista importante, a partir de ahí se debilitó su aspecto técnico tras perder una zona de soporte clave también, esta zona de los 430, y a partir de ahí el precio se desplomó. Ahora, ¿qué era lo último que decíamos en esta compañía? Bueno, aquí tiene todavía pendiente un objetivo por doble suelo con divergencia, objetivo hacia niveles de 400. Eso sí, también decíamos que tenía bastantes obstáculos. El primero de ellos ya no existe, es decir, ya se ha cerrado este hueco bajista. Y ahora, para ver más subidas, fíjate que la media parece que ya se quiere aplanar. Vamos a ver si la media empieza a actuar de soporte. Este es otro obstáculo que tiene por el camino. Dicho esto, de momento el aspecto técnico parece que está mejorando. De hecho, sigue sin rellenarse este hueco alcista y de hecho nos dejó otro, aquí lo tenemos, que también está por rellenar. Por tanto, objetivo pendiente todavía en United Health, objetivo hacia niveles de $400 y si nos vamos a gráfico semanal, aquí podemos ver que tiene la media de 200 semanal en fase descendente. Esa es una zona de resistencia importante y también resistencia importante en esta antigua zona de soporte. Tampoco sería de extrañar la continuidad del rebote, al menos para buscar estas zonas. Bien, nos vamos a la siguiente, PepsiCo, una compañía que seguimos vigilando porque tiene aquí una posible estructura de hombro-cabeza invertido. Aquí tenemos gráfico semanal, pero para activar la estructura necesitamos que supere la zona de resistencia de los 156,80. Si supera esta resistencia, activaría estructura de hombro, cabeza, hombro invertido y el objetivo sería llegar hacia niveles de 184,40. Por el camino tendría resistencia en la directriz bajista principal que viene uniendo máximos, resistencia en los 173,85 o resistencia máximos de la historia. Por tanto, estructura a vigilar, repito, todavía no está activada, pero mejoraría mucho el aspecto técnico si supera 156,80. Nos vamos a la siguiente, de ticker GE Aerospace, una compañía que en los 3 últimos años ha tenido una subida espectacular, cumpliendo una gran estructura de suelo y cumpliendo por el camino esta estructura de rectángulo, y ahora lo que está haciendo es desarrollar un canal ascendente. Aquí lo tenemos.
Mientras no rompa la parte baja del canal, aquí no hay de qué preocuparse. Esta sería la primera zona de soporte. Después soporte en niveles de 289,66. Ahora, como resistencias tendríamos los máximos de esta vela en los 316,53 y si nos vamos a un gráfico semanal, aquí vemos que nos ha dejado una vela doji de indecisión, marcando resistencia en los máximos de esta vela. También vemos que estamos ya bastante alejados de la media de 200 semanal. Independientemente de que puedan venir más subidas, ahora mismo no sería un buen timing de compra. Bien, nos vamos a la siguiente, CrowdStrike. Vamos al primero gráfico semanal, donde esta semana nos ha marcado nuevos máximos de la historia. Ya había cumplido un objetivo por segundo impulso y ahora aquí hasta podríamos marcar otro segundo impulso más pequeñito. Nos vamos a gráfico diario para verlo mejor. Aquí podemos marcar el primer impulso y tras superar esta zona podríamos proyectar un segundo hacia niveles de 616,84. Nos ha dejado una vela el viernes de indecisión, marca resistencia en los 535,52 y como soportes vigilaría los 475,39, el hueco alcista, la zona de la media y los 402,66. Buen aspecto técnico mientras no pierde esta zona de 402,66. Ahora nos vamos a la compañía que lo ha hecho muy bien, Carpenter Technology. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde podemos apreciar últimamente un posible primer impulso, corrección, y aquí hasta podríamos proyectar objetivo por segundo impulso hacia niveles de 376,50. Fíjate que este último rebote viene desde la zona de la media de 200, aquí te dejó un hueco alcista que está por rellenar, esta sería la primera zona de soporte, también soporte la media y los 227,81. Si nos vamos a un semanal, la vela que nos ha dejado tiene bastante potencia, aquí la tenemos, eso sí, no todo es positivo, y es que ha marcado nuevos máximos crecientes, sin embargo en indicadores son máximos decrecientes. En todo caso, de momento buen aspecto técnico, correcciones de corto plazo al margen, lo más probable sería continuidad del rebote. Está en subida libre y como única zona de resistencia podríamos marcar esta directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a la siguiente, Intuit. Aquí tenemos gráfico semanal donde nos había dejado una señal bastante interesante tras la superación de máximos de la historia, aunque a partir de ahí el precio se ha venido a menos. De hecho aquí hasta podríamos marcar una especie de triángulo ascendente roto al alza. En todo caso era un movimiento consolidativo que terminó rompiendo al alza y a partir de ahí se abrían las posibilidades a más subidas. Ahora, repito, en el corto plazo ha venido corrigiendo y si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos la señal de debilidad que nos dio tras perder este mínimo y hay que estar muy atentos a este nivel. Zona de 703,78. ¿Por qué? Porque si supera este nivel estaría activando una estructura de triple suelo. Aquí la tenemos. Si supera este nivel habría que proyectar objetivo alcista hacia niveles de 763. Muy interesante este gráfico. Además coincide esta zona de resistencia con esta antigua zona de resistencia de máximos de la historia. Por tanto, resistencia clave de corto plazo los 703,78. Si supera este nivel sería una señal de que lo peor a corto plazo ha pasado y que probablemente se retome ya la gran tendencia alcista que hay de fondo. Por el contrario, si pierde los 639 sería una señal negativa y ahí lo más probable sería continuidad de las caídas, al menos para ir a buscar la directriz que une mínimos y después ya como zona de soporte importante tendríamos los 530. Bien, nos vamos a la siguiente, Euronest, una compañía que tuvo subidas espectaculares tras la aparición de esta cuña descendente rota al alza y tras la superación de esta directriz. Lo comentamos también en el canal. A partir de ahí, subida bastante fuerte, superó máximos de la historia y tras superar máximos de la historia, otro tramo importante de subida. Ahora, como había subido prácticamente sin descanso, fíjate lo que hizo aquí en máximos, una estructura de hombro cabeza a hombro. Se perdió este mínimo y activó estructura bajista que ya estaría cumplida. De momento la corrección ni siquiera llegó al 38,2 Fibonacci de esta última subida, se quedó a mitad de camino y ahora aquí a corto plazo nos ha dejado una zona de mínimos en este entorno de los 123,2. Si superase los 130,90 estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. Eso sí, por el camino tendría resistencia en la media de 200 diaria. Si nos vamos a un semanal, aquí vemos la fuerte subida de la que veníamos hablando. A mí me gustaría que siguiese corrigiendo un poquito más. Esta corrección no me parece suficiente, pero aquí es lo que digo siempre, una cosa es lo que me parezca a mí y otra cosa es lo que vaya a hacer el precio. ¿Qué zona me parece a mí interesante para buscar compras en esta compañía? Esta zona es muy interesante, zona de la media de 200 semanal y además coincidiría con una zona Fibonacci proporcional a toda esta última fuerte subida. Si continúa la corrección y aquí te deja algo bonito, si te deja alguna estructura alcista, esto ya se convertiría en una acción bastante interesante. Bien, nos vamos a la siguiente compañía de ticker ASRNL, ASR Nederland, una compañía que forma parte del sector seguros, por tanto era difícil que lo hiciese mal y bueno, aquí tenemos el gráfico semanal, clara tendencia alcista, eso sí, con la media de 200 ya un poquito alejada del precio.
Ahora si nos vamos a gráfico diario, aquí fíjate que por el camino te fue dejando varias estructuras de rectángulo y fíjate que ahora mismo estaríamos cerca de una zona de soporte importante de corto plazo. Zona de la media que además coincidiría con esta zona pivote importante de corto plazo. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 55,67. Si desde aquí continúa el rebote y supera esta zona de resistencia entre los 58,72 y 59 euros, todo apuntaría a que el rebote continuase para ir a buscar zona de máximos de la historia. Este sería el escenario alcista. Por el contrario, si perdemos la zona de la media y la media se gira, tendríamos que ir ya de nuevo a gráfico semanal. Ahí aumentaría las probabilidades de que el precio se acercase un poquito más a la zona de la media de 200 semanal. Bien, ahora vamos a ver el aspecto del oro. No sé si recuerdas lo que decíamos justo la semana pasada del oro. Hablábamos de bastantes estadísticas negativas que se habían activado después de este rally alcista. Decíamos que había que tener al menos precaución de corto plazo. Pues bien, esta semana hemos tenido caídas. Espero que nos hayan pillado por sorpresa y además aquí hasta podríamos marcar una estructura de doble techo. Aquí en gráfico diario no se aprecia demasiado bien, pero en gráfico horario o de 4 horas sí se podría marcar. Un doble techo que prácticamente habría que dar por finiquitado. ¿Ha sido esta corrección ya suficiente? No lo sé. Decíamos que lo más probable era que viniese una corrección porque fíjate, el RSI estaba con fuerte sobrecompra y estábamos muy alejados de la media de 200. Ahora habrá que estar pendientes de nuevas pistas. Tendría zona de soporte en los mínimos de esta semana, zona de 4000, después soporte en nivel Fibonacci de esta última subida y la media de 200. Si nos vamos a la plata, un poquito lo mismo que el oro. Si recuerdas la semana pasada también decíamos que se habían activado objetivos bajistas a nivel estadístico en la plata y bueno, hemos tenido caídas esta semana. Todavía estamos un poquito lejos de la media de 200. No sé si esta corrección ha sido ya suficiente, no soy Nostradamus, no tengo la bola de cristal. Sí sé que la semana pasada no estábamos ante un buen momento de compra. Ahora que continúe la corrección y se va a buscar la zona de la media. Bueno, la zona de la media son zonas siempre interesantes para buscar señales. Suscríbete y activa la campana si te ha gustado este vídeo. Recuerda que te dejo toda la información del curso de DPS Trading en comentarios. Un saludo, mucha precaución, buenas inversiones y muchísimas gracias por todo vuestro apoyo.